Nosotros nos hemos preguntado muchas veces, ¿qué estamos haciendo? Y después de que porque sabemos que tenemos que conectar. Nosotros no. Pero él somos la roca que se bota de los espaldas.
La
porque aunque no lo puedo ver ahora, el Señor está orando porque lo hace, porque el Señor lo prometió, porque el Señor cumple lo que promete a sus hijos. Cree, porque Él está orando, el silencio Él está orando, el silencio Él está orando. Confía en el Señor en la nueva renuncia. El Señor está ahí, el Señor está ahí orando. Aquí está, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí está, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y ahora nosotros Ahora hacen falta los datos pentecostales. Pero estos datos pentecostales, ¿no? Que los van a quedar todos castigados y botados en el piso. Tanto avanzar, para entrar en calor por último. No sé, nunca el Señor me tomó en danza, yo creo que soy joven en ese sentido. Es que esa cuestión da para todos también, ¿no? Si vaya a avanzar hay que avanzar con estilo, ¿cierto? Yo he visto unas danzas pentecostales que hermanos que con todas las patas machucadas no se voltean en la barca. ¿Está contento de estar en la casa del Señor? Creo que es un buen negocio estar en la casa del Señor. Aunque a algunos no les parece, pero pierden ellos nomás. Yo siempre me hago responsable de lo que predico, porque como el otro día decía Margarita, yo soy de esos predicadores que son de entrada y salida, ¿no? Cuando me invitan una vez y después no me quieren ver más. Porque yo creo que la palabra es algo serio. No es para entretener a la gente ni para que la gente se haga falsas expectativas del Evangelio. Porque, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo nosotros hoy día, siempre creo que Dios tiene que dar una palabra fresca, actual, erudita, porque a veces la gente piensa que ser un hombre de unción o una mujer de unción necesariamente tiene que ser un tipo ignorante, un burro. No. La palabra de Dios es erudita. Cuando tú tienes presencia de Dios te educa, te hace una mejor persona. No puede ser que digas que tienes presencia de Dios y eres un tipo, tal vez se va a ofender con lo que voy a decir, pero un atorrante. Si Dios está guiando tu vida, tienes que ser mejor en la forma de pensar, porque dice en la Biblia que debemos tener la mente de Cristo. Entonces la palabra de Dios también es erudita, contingente, confrontacional, veraz. O como decía un teólogo maestro mío, una dialéctica para restablecer el alma. Usted hoy día tenemos aparatos modernos y a veces nosotros decimos resetear. Sobre todo nuestros aparatitos ya lo ponemos de fábrica. A veces Dios necesita resetearnos y ponernos en cero. Nosotros estamos asistiendo a la demolición sistemática de la sociedad actual. Usted y yo somos testigos en primera fila de lo que está ocurriendo en el mundo. Y muchos hermanos no se están dando cuenta que de eso es lo que va a tratar la palabra del día de hoy. Para mayor fluidez de la predicación, leeré los versículos bíblicos de la palabra. No los voy a repetir para poder avanzar. Estoy grabando en audio todos los mensajes que siempre los grabamos en audio porque los comparto con personas de diferentes iglesias. Hoy es domingo 19 de mayo, el Padre Díaz de la Florida. A la tarde tengo una reunión con un pastor de Los Nogales que se contactó conmigo en la semana de la iglesia. La gloria de la casa postrera será mayor que la primera.
Ojalá no me echen cuando vaya a predicar más rato. Porque... Pero bueno, si trajo su Biblia, vamos a ver el texto base inicial. Este texto yo lo he leído muchas veces seguramente, pero va a tomarlo con un enfoque distinto a la hora de oír la palabra en esta mañana y le vamos a pedir al Señor que Él hable en nuestras vidas. Yo necesito que Él hable en mi vida. Necesito que Él me ayude a entender y saque de mi mente conceptos que estorban la gracia de Dios. Vamos a ponernos de pie a medida que lo vamos encontrando y abrimos nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, verso 39. Usted dirá que lindo vino el pastor, eso yo lo hago nomás para que me mire y ponga atención. No crea que me gusta andar así tan galán. Porque como Patito dice, a Dios no le interesa la facha. Fuera por mí andaría con bermuda y con zapatillas, porque estos zapatos chupan el frío, absorben el frío, papel pingüino. Pero bueno, así ya me pone atención, dice que precioso este tipo, ¿eh? Mateo 24, verso 39. Ese es el texto que vamos a leer, salido de los labios de Cristo, ¿ya? Mateo 24, verso 39. Habiéndolo encontrado entonces, vamos a darle lectura a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 24, verso 39, dice así la palabra del Señor. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron, dice. Cierra sus ojos y oramos al Señor. Padre, de esta mañana te pedimos tu guianza, tu dirección. Habla a través de tu palabra en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, ser amonestados y poder entender, Señor, el tiempo que estamos viviendo. Te lo pedimos, Señor, con humildad, con respeto a tu palabra. Habla, Señor, en esta mañana, porque tus siervos, tus siervas oyen. Gracias, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, mi hermano, póngase cómodo. Imagínese que se está tomando un mate o un té, por último, para que se calienten los pensamientos. Mateo 24 es, por excelencia, la predicación más controvertida de nuestro Señor Jesucristo. Él parte su ministerio tirando milagros, multiplicando panes, peces, sanando enfermos, incluso levantando gente del sepulcro. Pero llegamos al relato de Mateo 24, que es extenso, tiene más de 50 versículos y habla de variados temas: la gran tribulación, acontecimientos futuros, la venida del Hijo del Hombre. Entre medio está la parábola de la higuera con referencia a la nación de Israel. Habla acerca de estar vigilante y de los siervos fieles e infieles. Entonces Mateo 24 es un compendio, es un análisis no necesariamente cronológico. Mucha gente cuando lee Mateo 24 piensa que está leyendo el diario de mañana. Dice, hoy va a pasar esto y después va a pasar esto otro. No es una hoja de ruta de los sucesos que van a acontecer. Jesús da un compendio, da una mirada por encima, porque la intención de la narrativa de Jesús no es que la gente esté confiada en los sucesos, sino en estar alerta, que es muy distinto. Jesús usa la palabra vigilar, estar atento. La palabra vigilar viene de vigía. Las torres que se usaban antiguamente en las ciudades donde había un vigía que, por supuesto, el vigía no tenía que tener catarata en los ojos, no tenía que tener problemas de visión. El vigía era una persona que estaba en la torre en altura y observaba a la distancia cuando venía un mensajero o se acercaba una tropa enemiga. Esa era la función del vigía. El vigía no podía dormir. Usted sabe bien que se forman tremendos accidentes en las carreteras cuando los choferes duermen, ¿cierto? Y duermen por no tener sus horas de descanso. La palabra del Señor en Mateo 24 es recurrente, Jesús hablando del estado de vigilancia que debe tener el pueblo de Dios. Ahora,
Mateo 24, verso 39, si lo leemos detenidamente, dice que Jesús le habla a la gente que cuál era la condición en la cual ocurrió el diluvio. Y dice, no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio. La palabra entender es el pegamento que unía a la sociedad. Ahora voy a tratar de desmenuzar este versículo del capítulo 24 de Mateo que acabamos de leer en 4 partes. Trato de a veces en un sermón explicarlo de esta manera para tener un orden y que usted entienda el bosquejo de la palabra del Señor. Mateo 24, verso 39, parte diciendo Jesús que no entendieron. Usted sabe que, sobre todo aquí las crías que tenemos presentes, si usted a estos pequeños querubines no les enseña a desarrollar su entendimiento, su raciocinio, ¿cierto? Se van a volver incontrolables y después no va a haber forma de encauzarlo. Eso está cualquier doctor en medicina, cualquier psiquiatra, cualquier analista de la mente y de la conducta del ser humano te va a decir que un niño a los 6 años cierra su ciclo de enseñanza, su tabula rasa o la pizarra en blanco como se le llama. Póngalo usted mismo como ejemplo. Usted a veces dice que no me entra. No, es que ya usted está pasado ya. Pero a las criaturas que tenemos sentados aquí son como una esponja, pueden absorber, ¿me entiende? Ahora, cuando la Biblia habla de que la gente no entendió, dice, hasta que vino el diluvio, no se hablaba de un entendimiento de las cuestiones que el ojo podía ver. Las cuestiones espirituales, más adelante lo vamos a ver, dice que no se pueden entender o percibir a través de los sentidos naturales, sino ha de discernirse espiritualmente. Hoy día hay muchos aparentes capos, no capos de mafia, sino capos de capacidad, tipos que dicen que, no, si yo entiendo, pastor, no, hermana, si yo entiendo, déjeme como estoy, si a mí no me va a pasar nada. Esa gente, la Biblia dice, el relato del Génesis, que la construcción del arca demoró mucho tiempo. Dios, hermano, tengámoslo por claro y por seguro que Él es soberano. Él pudo hacer bajar un arca construida desde el cielo, o no podía. Dios podía haberlo hecho. Haberle dicho a Noé, mira, ahí está el transatlántico que va a cruzar Europa, Asia, te vas a dar un tour por todos los continentes y vas a llegar a descansar a un merecido lugar. Dios pudo haberlo hecho, Dios pudo haber construido un arca celestial y esa arca haber bajado. Pero Dios dio la orden y la orden era de que Noé con sus manos construyera el arca con los materiales que Dios le dijo y con las especificaciones técnicas que Él le dio. Y ese patrón bíblico va a seguir siendo así. Yo no estoy en contra de que la gente pueda decir que Dios le mostró. Tú puedes decir las locuras que se te ocurran, pero Dios te va a responsabilizar de esa visión. Tú puedes ver lo que quieras, pero si tú dices que Dios te mostró, Dios te va a decir, ok, haga lo que usted dijo que vio. No importa cuánto te demore. Y Noé se demoró bastante tiempo, y no quiero entrar en detalles, pero hoy día hay bastantes manuales bíblicos, de arqueología, de temas bíblicos, de gente millonaria, incluso no cristianos, que han hecho réplicas del arca, y se gastan hartas lucas ahí. Ahora el tema del arca es una cuestión simbólica. Vamos a ver más adelante en el mismo capítulo de Mateo 24 y otros textos paralelos, donde la Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé y los días de Lot. Vamos a ver los perfiles bíblicos que distinguían a estos hombres, 2 hombres totalmente distintos. Lot, un hombre guiado por sus apetencias humanas, que lo llevó a cometer grandes locuras que incluso llevaron a que naciera una estirpe llamada los moabitas y los amonitas, pueblo abominable a los ojos de Dios. Y Noé, un hombre que a pesar de sus errores y sus fracasos, ¿cierto?, quiso e hizo lo que Dios le mandó a hacer. No entendieron. Usted se ha dado cuenta que a veces dice, me duele la cabeza, dice, ¿cierto? Lo malo es que no tenemos cabeza de repuesto. Usted no anda con un maletín con una cabeza ahí y dice, me saco la cabeza y pongo otra. No es tan fácil. Y a veces cuando decimos que nos duele la cabeza, curiosamente el origen de ese dolor es atribuirle a un tercero. Y más se nos acrecenta el dolor de cabeza cuando ese problema anda por ahí dando vueltas. Pueden ser deudas, personas, situaciones, circunstancias, pero increíblemente, y eso cualquier doctor te lo va a decir, cuando usted va al doctor y dice, pero mire, trate de no preocuparse. Lo mismo que a veces te dice el pastor o la pastora, te lo dice el doctor, pero te saca plata.
¿cierto? Yo a veces, usted mismo, el doctor, usted mismo se diagnostica y se unge, usted mismo y dice, Señor, ayúdame, sácame de esto. Yo he conversado con personas que me han dicho, estoy por volverme loco. Pero no te lo dicen así en un tono de humor, no, sino que sienten como que ya no pueden controlar lo que entra por su mente. Dios puso aquí, o sea, el cuerpo es una máquina maravillosa. Usted no va a comparar su cerebro y su capacidad cerebral con la de un perro, con la de un elefante o con la de un delfín, por más que los científicos digan que esos animalitos son inteligentes. Usted de repente ve elefantes que pintan y usted no pinta, y usted se siente mal, dice usted. Esta bestia hace un cuadro y lo vende por lucas y yo no sé ni abrir ni un círculo. Pero eso no es inteligencia. Yo me considero un tipo inteligente. No sé si usted se considera un hijo de Dios inteligente. Ahora, si tú no te consideras un tipo inteligente en las cosas de Dios, el diablo te va a correr mano. Te lo digo así, pero frío. Andáis todo el día como asustado, ¿qué me pasa? Claro, el diablo te va a ver presa fácil. Jesús habla de la sagacidad, habla de los hijos de la luz. Y habla también de la sagacidad de los hijos de las tinieblas. Entonces, la mente no tiene nada que ver con el cerebro. El cerebro es esto que está aquí en la mente, que está conformada por tres partes: el cerebro, el bulbo raquídeo y la espina dorsal, de donde nace todo el espinazo, como se le dice, de donde está ramificado todo el sistema nervioso del cuerpo humano. Pero la masa cerebral, la materia gris y el lóbulo frontal y toda esta parte técnica que te enseña la medicina, eso simplemente son funciones donde están las neuronas, donde se conectan, que por lo demás las neuronas no se regeneran. Por eso una persona que se mete en el organismo cualquier tipo de droga, narcótico o un accidente, un golpe fuerte, el daño es irreversible. Pero ahí en el cerebro, donde están las funciones biológicas, la mente no tiene nada que ver con eso. Por eso las personas, yo siempre trato de explicarle esto a la gente, las personas que tienen el síndrome de Down o personas con capacidades diferentes, no se engañen. Esa persona biológicamente tal vez pueda estar impedida de expresar las cosas como nosotros las expresamos, pero delante de Dios el alma no se enferma. Su mente está sana, la mente, me refiero a la mente espiritual, a la capacidad que Dios le dio al ser humano, ¿cierto?, para analizar y comprender las cosas. Por eso la Biblia dice en Romanos que todos pecaron y están, ¿qué dice? Todos, son todos. Nadie pasa por enfermo, por tontito, es que no entendí. No, todos. Dios a todos los ve destituidos de la gloria de Dios. Analizar esto para la gente que no es cristiana lo ve como excusa, pero ¿cómo un Dios tan severo si no nos entiende nuestras debilidades, nuestras fallas? Sí, y por lo mismo dice que están, Pablo lo dice en Romanos, la carta por excelencia en cuanto a estos temas de la condenación del ser humano, dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿A quién le gusta? Eso no se predica. ¿Por qué Chile está como está? Porque desde el año 1910 que empezó el evangelismo a predicarse en las calles, y no es que esté mal, no quiero hablar de eso, mucha gente se convirtió por una predicación callejera. Y por supuesto, y no restamos importancia al evangelismo que se ha hecho, pero no se ha predicado el mensaje precisamente como fue predicado por Juan el Bautista o por Jesús, que habló de que había que arrepentirse y convertirse porque el reino de los cielos, o sea, el gobierno de Dios quería instaurarse en el corazón de la gente. Se habla hoy día de que venga la gente a Cristo, que Él te va a sacar de los problemas y que Él quiere consolar tu pobre corazoncito. Pero no se lleva a la gente a decirle frontalmente que están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos miedo de decirle a la gente, ¿sabes qué? Tú no estás en la lista celestial. Estás destituido. Dios no está en los planes de acercarse a ti. Y cuando nos saltamos esa valla bíblica, hay muchos versículos bíblicos que los dejamos de lado, donde dice, pecadores, limpiad vuestras manos, enderezad vuestros pies, y tantos versículos que nos hablan de que el pecador debe hacer penitencia por sus pecados. Debe sentir una compulsión realmente de haber fallado a Dios en algún momento de la eternidad. No entendieron, dice. Voy a leer los versículos bíblicos, como le digo, para mayor fluidez, no los busque. Después en el mensaje, en el audio, los puede leer o estudiar con más detenimiento. Deuteronomio capítulo 28 dice,
Dios te herirá, dice, con tres cosas: locura, ceguera y turbación de espíritu. Eso está en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento dice, Dios te herirá, dice, con tres cosas: locura, ceguera y turbación de espíritu. El capítulo 28 del libro de Deuteronomio es el famoso capítulo de las maldiciones, que nadie lo quiere leer. Cuando es la época de las primicias y los leemos el capítulo 28, pero la parte de las bendiciones, ¿cierto? Todos leen eso: bendita sea tu tabla de amasar, bendita tu despensa, y nos gusta leer eso. Que Dios ponga el jumbo ahí en nuestro libro, que no falte nada. Pero si tú lees el capítulo 28, desde el primer versículo, habla de las maldiciones que están prescritas para la gente que no toma en serio los caminos del Señor. Y el versículo 28 del capítulo 28 dice, Dios te herirá, dice, con ceguera, locura y turbación de espíritu. Díganme si esos síntomas no están presentes en algún pariente que usted conoce. Porque no vamos a hablar de nosotros para que no nos sintamos mal. ¿Conoce algún pariente con locura, con ceguera y con turbación de espíritu? Ahora, ojo que esto no lo envía el diablo, dice que Dios herirá, dice. La sociedad está como está porque Dios la ha herido. Es la ausencia de Dios la que ha provocado eso en las personas. Ceguera, locura. Ceguera se refiere no a falta de visión física, sino de no entender, ¿cierto?, los conceptos espirituales del reino. Y también habla de turbación de espíritu y locura. Deuteronomio capítulo 32, verso 6. Atención con lo que Dios le dice al pueblo de Israel. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es este tu Padre que te creó, el que te hizo y te estableció? Fuerte. Por eso esos locos mataban a los profetas. Porque el profeta no es como los profetas de hoy día. No, esos profetas iban con esa palabra. Así pagáis a Jehová, dice, pueblo loco, ignorante, dice, al Padre que te creó. Los tipos no querían escuchar ese mensaje y agarraban lo primero que tenían a mano, piedra. Y por eso Jesús llora. Cuando Jesús hace aparición, se encarna en un hombre y va a Jerusalén, llora por todos los profetas que habían sido muertos casi 3000 años antes de él. Cadáveres por cientos de profetas anónimos. Pocos se salvaron. Elías vino el carro de fuego y se lo llevó, si no al tipo le dan paliza. Moisés también se hizo un funeral sin su cadáver, no se sabe dónde está el tipo. Por ahí Matusalén, otro pregonero, murió a los 969 años, también se salvó de que le dieran paliza, pero muchos profetas, la mayoría, fueron muertos. ¿Por qué? Porque transmitían lo que había en el corazón de Dios. Y esencialmente era lo que dice el Deuteronomio 32, verso 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Esos conceptos de loco, ignorante, ceguera, locura, es el PAC, es lo que conlleva el no entender. El no entender, como dice el libro de Mateo 24, 39, donde dice, y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio. Si no se trata solamente de que no entiende. Cuando una persona que no está en Dios no entiende, conlleva todo eso, todas esas cosas que le estoy explicando. Salmo 85, verso 8. David hace un compromiso con Dios y escucha lo que dice. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Ese es el motivo por el cual nosotros hacemos un convenio, una alianza con Dios. ¿Qué dice? Voy a escuchar lo que habla Jehová, porque Él va a hablar paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Hay una línea muy delgada, hermanos. Si nosotros nos separamos de Dios, si usted se separa de Dios, vea la vida de una persona que se ha separado de Dios. ¿No actúa normal? ¿Usted cree que actúa normal? No actúa normal. Empieza a desprender ciertas conductas, ciertas formas de pensar que Dios las cataloga como locura. Porque estas personas no entienden por dónde Dios los quiso llevar. Santiago verso 3, verso 15 dice, porque esta sabiduría se refiere al entendimiento terrenal. Dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ese es el perfil de la gente que no está en las cosas de Dios. ¿Qué significa terrenal? Mundanamente moral. ¿Cuántas veces tú le has predicado a gente que dice, pero yo no hago nada malo, dice? No hago nada malo, o Dios me entiende.
Eso es sabiduría terrenal, o entender las cosas terrenalmente. Animal no se refiere de animal de mascota, sino animal se refiere simplemente natural. Una persona natural, sensual, que no es lo mismo que sexual. Sensual se refiere guiado por sus sentidos. O sea, hace lo que siente. Piensa que lo que siente es válido y lo hace. Ahora usted no puede ser una persona sensual, guiada por sus sentidos. Ahora el Espíritu nos guía a nosotros. Y muchas veces el Espíritu nos guía y hacemos, o nos impele a hacer cosas que muchas veces no están en nuestra agenda hacerlas. De hecho, el origen de la tentación de Cristo en el desierto en los 40 años, si usted lee el inicio del capítulo, dice, y el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Por eso cuando escucho mucha gente que dice, no, si Dios guía mi vida, el tipo no sabe lo que está diciendo. Porque el Espíritu te va a llevar precisamente a enfrentarte, ¿cierto?, al que antes era tu amigo. Hoy día usted pelea con el diablo, pero antes el que apañaba. Ahora es tu enemigo y él está enojado con nosotros porque le hemos dado la desconocida, como se dice, pero antes no éramos amigos. ¿Cierto? Entonces ahora el Espíritu cuando nos guía, nos lleva precisamente a tener un encuentro con las fuerzas malignas, pero para enfrentarlas. ¿Qué es lo que le ocurre al viejo Noé? Si, insisto, Dios, ¿qué necesidad de un arca tan grande si Dios podía en su magnífica voluntad creadora mandar un diluvio y volver a crear todos los animales de nuevo? ¿Para qué Dios pide un arca tan grande? Es una cuestión muy sencilla. Dios quiere que Noé tenía su mente ocupada. Porque Dios no te puede ocupar en un plan, sea cual sea, si usted no está concentrado en lo que Dios le está pidiendo. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Manténgase en su mente, hoy día la sociedad no está entendiendo. Por eso que usted predica y le rebota el mensaje. No es que tú estás fallando como predicador o como predicadora. No es que el poder de Dios ha menguado en los templos, no. Estamos llegando al punto, a la cuota máxima. La gente hoy día no entiende. Eso dice el versículo del capítulo 24, verso 39 de Mateo. No entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Estamos en esa fase, mis estimados hermanos, donde la gente no está entendiendo. Por los versículos que hemos leído, porque la gente está con ceguera, con locura, con turbación de espíritu, y ha entrado en una fase donde su mente está totalmente extraviada de las cosas de Dios. Vamos a ir a la segunda parte del versículo. Dice, no entendieron hasta que. Hasta que. Este proceso, hasta que, se refiere a un espacio de tiempo. ¿Qué se refiere a este espacio de tiempo? Marcos 14:13, escuche lo que dice el texto. Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Yo le llamo a esta porción de la palabra la señal del cántaro. Todos conocemos este versículo bíblico y siempre hablamos de la cena del Señor, cuando Jesús se reúne con sus discípulos y celebra la Pascua judía y después se instituye la cena del Señor. Pero antes de eso, Jesús envía a 2 de sus discípulos y dice, vayan a tal calle y se van a encontrar con un hombre que lleva un cántaro con agua, síganlo. No era muy femenina la escena. Sí, Jesús siempre a los discípulos como que los ponía en situaciones incómodas, ¿cierto? Culturalmente siempre y hasta el día de hoy hay labores asignadas a las mujeres y otras a los hombres. Y en los tiempos judíos, y en los tiempos sí que eran machistas, las mujeres eran las que corrían en agua. Y no como hoy día que tienen su dispensador de agua, hasta los restos tienen que, no, antes las tipas tenían que caminar, pero súper lejos, un pozo que había que agarrar el balde con un caballo, el caballo tenía que caminar no sé cuánto para que salga agua. Pero dice que hay un hombre, dice. Un hombre, y encima tenían que seguirlo. Era rara la cuestión. Pero lo que ellos no se daban cuenta es que esa agua y ese hombre era el que estaba preparando la famosa escena del lavado de los pies, que era una labor exclusivamente reservada a la servidumbre, al esclavo del hogar.
Esta escena, mi estimado hermano, es esencial que la entendamos porque antes de que los discípulos participen de ese convenio, de esa alianza que Jesús les propone en su sangre, antes vino esa escena de preparar esa habitación para una pureza. Ese elemento del agua que Jesús siempre habla, Jesús habló de que era el agua viva y hablaba de toda esa simbología que para nosotros que no somos judíos nos cuesta entenderla, porque Dios usted paga por tener agua. Usted no se preocupa, y si le cortan el agua usted va y hace protesta y quema neumáticos afuera de la calle, porque necesita el agua. Pero en esa sociedad antigua el agua era un elemento que incluso provocaba guerras. El que tenía un pozo era rico y el agua era debido a muerte por cuestiones de higiene y salubridad. Entonces cuando Jesús, por ejemplo, habla del agua viva, la palabra viva se refiere que corre, es un río, no era agua estancada. El agua viva, el agua que corre. Entonces, este concepto del hombre con el cántaro entrando al aposento es la visita. Ese hombre representa al purificador, al que limpia, el agua es lo que limpia. Entonces, hoy día nosotros estamos viviendo esa escena. Este hombre representa, por supuesto, al pastor. El agua, el cántaro es la palabra. Esa es la función que cumple el pastor o el líder espiritual de una congregación. Jesús le dijo a sus discípulos en San Juan 17, vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Es la palabra la que enfrenta a la persona. Por eso una iglesia, independientemente del número que tenga, una iglesia va a asegurar su membresía en la morada celestial cuando se predique la palabra. Hay muchas iglesias donde lamentablemente usted sabe que no se predica. Refuerzan otras áreas de una congregación que es el canto, que es la consejería y muchas otras cosas. Pero una palabra vigente siempre va a enfrentar a la gente a su realidad. Cuando usted predique, en donde usted quiera que esté, mientras más predique la palabra, más aborrecido usted va a ser. Porque Jesús lo dice, y seréis aborrecidos por mi causa, por mi palabra. Siempre cuando usted hable la palabra del Señor. Vamos a ir al centro de la palabra que es la señal de Noé y la señal de Lot. Si usted tuviese un hijo, le pondría Noé, pero no le pondría Lot jamás. Y usted sabe la burrada que se mandó Lot, ¿cierto? Que hasta el nombre nos da como la indicación del perfil que las personas llevan en su corazón. El perfil de Lot y el perfil de Noé. Jesús da la señal previa al cumplimiento de su venida. Lucas 17, 26, este podemos leerlo todos juntos, si usted puede abrir su Biblia. Lucas 17, verso 26, está donde Jesús habla de Noé y de Lot, y de que su venida va a ser como en los días, dice, de Noé y los días de Lot. Y usted se va a dar cuenta de algo sorprendente con lo que Jesús dice. Porque siempre, sí, Lucas 17, verso 26, siempre hemos escuchado mensajes de que Cristo viene y nos emocionamos, sí, Cristo viene, pero hermanos, entiendan lo que les voy a explicar. La venida de Cristo va a ocurrir siguiendo ciertas señales, ciertos acontecimientos, y usted debe entenderlos, o si no, nos va a pasar lo que dice Mateo 24, verso 39, dice que no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se lo llevó. Usted tiene que entender el tiempo que estamos viviendo. Dice así Lucas 17, verso 26 al 30. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Lucas 17, verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora habla de Lot, verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Yo sé que no es necesaria la explicación, pero lo quiero hacer. Jesús habla de estos dos hombres y dice que así como fue en los días de ellos, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere Jesús con los días de Noé y los días de Lot? Partamos por los días de Noé. Menciona que la sociedad de Noé tenía 4 pilares fundamentales que están en el versículo 27. ¿Cuáles eran? Comían,
bebían, se casaban y se daban en casamiento. 4. Usted dirá, ¿por qué esas 4 cosas están ahí? Eran los 4 pilares fundamentales de la sociedad en los días de Noé. Noé predicó en una sociedad, llamémosle, normal. Nosotros ya no estamos en esa sociedad. Más adelante se lo explico por qué. Dice, ¿qué hacía esta sociedad? Comían, bebían, o sea, se alimentaban y se nutrían. Y después se casaban y se daban en casamiento. O sea, era una sociedad aparentemente normal. Se le daba prioridad a la familia, al núcleo familiar, y todos eran responsables por su rancho. Esa era la situación en la cual previo sucedió en el diluvio. Los 4 pilares que hoy día la sociedad ya los perdió, no los tiene. ¿Saben en qué momento el mundo perdió sus 4 pilares? Tal vez sucedió hace más de 120 años, cuando comenzó la era industrial en el mundo. Antes de la era industrial, antes de la aparición de las máquinas, entiéndase, las fábricas, los automóviles, el sistema eléctrico, antes de la era de la industria, este mundo tenía esos 4 pilares. La gente, ¿qué hacía? Comía, bebía, se casaban y se daban en casamiento. Era una sociedad sencilla, se le daba prioridad al núcleo familiar y la gente no tenía más ambiciones que para el diario vivir. Lo difícil es lo que viene ahora. Después voy a hablar de Lot. Pero veamos el perfil de Noé. ¿Cómo era Noé? Voy a leer los versículos, no los busque para avanzar como le dije al principio. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, dicen, que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Lo primero dice que Noé fue advertido por cosas que aún no se veían. De la misma manera hay cosas que usted y yo no vemos. Por muy guiados por Dios que estemos, hay cosas que usted y yo no vemos. Pero sí Dios nos puede advertir. Porque dice que fue advertido por Dios y con temor preparó el arca. Es el perfil, o la característica de Noé era un hombre que temía a Dios. Y ese temor, ese temor lo hizo obedecer y poder terminar lo que Dios le pidió hacer. Hay mucha gente que usted y yo conocemos que dejaron a media su arca. O le cambiaron el diseño. Es que hagámosle otra ventana más, es que pongamos la puerta por otro lado. Me refiero al diseño espiritual, porque mi arca no puede ser igual a la tuya. Y muchos problemas y conflictos que se forman en la iglesia es cuando los hermanos se la dan de arquitectos espirituales. Hermano, está mal lo que se está haciendo. Y yo quiero mi diseño encajárselo a él. Y después, cuando veo que él se hunde, yo me alejo, como que no pasó nada. Y está naufragando el hermano por culpa mía. Noé no pudo meter mano al diseño divino. Se imagina que Noé hubiese ocupado otro material, hubiese cambiado las dimensiones, ese barco hubiese naufragado. Noé tuvo que ser preciso en lo que Dios le mandó a hacer. Porque si Dios, mire, Dios escogió, quiero adelantarme, si Dios escogió a Noé era porque el tipo era obediente, no era porfiado como Lot. No, Dios le dice a Lot que haga el arca, el tipo llena de fleto el arca. ¿Dónde vivía Lot? En Sodoma. Y ese barco hubiese sido, pero jarana todo el día, parranda. Como muchos hermanos, estoy llegando a que el diablo se convierta. Yo me he encontrado con actos ilusos así. No, si el hermanito va a cambiar, dice. No, hermano, si usted no entiende lo que está en el corazón de Dios, usted va a atornillar al revés. En el arca se salvaron 7 personas, no más. Y se salvaron los que Dios escogió. Ninguna la predicación de Noé. Por eso tenemos que tener cuidado, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde Dios te pone aquí el diseño del arca. Y si pasa algo, no es culpa de Dios, es culpa tuya. Por eso Jesús habla en Mateo 24 del perfil de Noé y el perfil de Lot. El tiempo de Lot, el de Noé ya pasó, esa sociedad
Nosotros no vivimos esa sociedad, nosotros estamos viviendo la sociedad de Lot, que después la vamos a explicar, pero la sociedad de Noé ya no existe en este mundo, ya se cumplió eso. Comían, bebían, se casaban y se daban casamiento, esa sociedad ya no existe. Pero hay gente todavía con el perfil de Noé, temeroso, y que Dios les advierte. Es un susurro. Ezequiel 14:14. Esto es para que entendamos de que, para lo siguiente, mire, Ezequiel 14:14. Dios le dice a Ezequiel, si estuvieran en medio de ella, se refiere a Jerusalén cuando iba a ser destruida, estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su propia justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. No piense que porque usted está en las cosas de Dios, el vecino va a decir, yo voy también, no. Dios pone como ejemplo a tres grandes hombres de santidad inequívoca, Daniel, Job y entre medio Noé. Y Dios les dice, si estos tres hombres estuviesen en medio de esta destrucción, no salvarían a nadie, solamente salvarían su propio pellejo. Así también va a ser con tu familia. Si tú te guardas para Dios, eso no es garantía absoluta. Eso no es garantía absoluta de que Dios se va a conmover y va a decir, ya, ¿sabéis qué? Vamos a hacer un paz familiar. Como tú estás viendo las cosas de Dios, a todos los demás nos metemos ahí. Eso está en Ezequiel 14:14. Dios solo dice al profeta Ezequiel, aunque se levantase Noé, dice, Daniel y Job, ellos solamente por su justicia salvarían sus propias vidas. La de nadie más. Entonces, hermano, esto es para que tú consideres que esto es serio. Tu fidelidad, tu lealtad, tu devoción, tu respeto, tu solemnidad, tu compromiso con las cosas de Dios es tú y Dios. Pero no creas que con eso tú vas a enganchar a alguien más dentro de tu familia. Ni tu mascota. Si esa arca se llenó por cortesía divina. Segunda de Pedro 2:5. Y si no, dice, Dios le dice a Pedro, al apóstol, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, ojo con eso, Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Otro perfil de Noé es que Dios lo guarda. Dios guarda a los que le escogen. Dios siempre te va a guardar, no tengas miedo. Yo tengo una página en internet donde escribo mensajes, cosas así, tengo una prosa sobre Noé y trato de imaginarme cómo Noé pasó dentro de esta arca casi un año. Dios nos habló durante todo ese tiempo que Noé estuvo encerrado en el arca y nosotros tenemos como un sueño idílico, que Noé estaba echado ahí, que los animales tenían todo una rosa y querubines. Esa bestia de vestimenta, esa porquería de arca, yo no, aunque me hubieran regalado un boleto de oro, no me subo ahí. Que a veces tú no querías limpiar ni las porquerías que hace tu mascota, imagínate, elefantes, caballos, yeguas, todos los animales que entraron de dos en dos más encima. ¿Y para qué entraron de dos en dos? Imaginándote la fiesta día y noche dentro de esa arca. No solamente el olor, pues si ponía a dos perritos, ¿qué van a hacer los dos perritos? 2 gatos. Ese año era un circo esa arca. Limpiar todos los días, todo el día ocupado en eso. Por eso te digo, o sea, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios pudo haber metido a estos 7 dentro del arca y haber tenido el arca para ellos a disposición, pero le iba a pasar lo que le pasa a veces a usted, que se pone a pensar, piensa la letra. No es chica, se quedó mi suegra, pero se quedó mi abuelito. Entonces Dios no lo dejó pensar, los mantuvo todo el día ocupados. Qué raciones de alimento, qué limpiar, qué desparasitar y en fin. Y adentro hubo nacimiento de cría de animales, porque dice que después cuando nace el arca se van para sacrificio algunos animales. Y dice Pedro que Dios guardó a Noé, pregonero de justicia, pero ese es el requisito que Dios tiene. Dios te va a guardar si tú haces tu parte, pregonero de justicia. Pregonar no es lo mismo que pregón, viene del concepto de guerra, el pregón de guerra. Ese grito desesperado al ejército de que se tienen que enlistar. La predicación hoy día ya no puede ser como era 100 años atrás, complaciente. Hoy día se necesita esa pizca de agresividad en lo que usted está diciendo, porque si no el diablo te va a pasar por encima. Y eso va a tener un costo.
Va a tener un costo, pero hay que hacerlo. Noé significa descanso, eso significa Noé. Era un tipo que descansaba en Dios, un tipo que, imagínate, era una empresa enorme el construir un arca y hacer todo eso, pero el tipo aún así no encontramos en él ni una queja. Ni una queja, era un tipo que descansaba en lo que Dios le había dicho. Ahora, ¿cuál era la sociedad en los tiempos de Lot? Vamos al versículo del capítulo 17 de Lucas, versículo 28. ¿Cuál era la sociedad en los tiempos de Lot? Que es la que estamos viviendo hoy día. Verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, hay 6 pilares en la sociedad de Lot, que es la que estamos viviendo hoy. Comían, bebían, porque eso el ser humano no puede dejar de hacerlo. Después dice, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿Se da cuenta que es distinta a la sociedad de Noé? Ya no existe, se casaban y se daban en casamiento. Se sustituye por 4 pilares adicionales, que es comprar, vender, edificar y comprar. Es una sociedad consumista la que estamos viviendo hoy día. Pero también se le arrebató al ser humano eso. Después de que terminó la era industrial, allá por el primer vehículo que se hizo fue a vapor, las primeras conexiones eléctricas, ya para el año 1910-1920 las industrias gobernaban prácticamente todo el mundo, para la década del 50 ya el mundo estaba totalmente industrializado. Nuestros abuelos, nuestros ancestros tenían lo siguiente, el otro día conversaba con Margarita sobre esto. ¿Cómo era la sociedad en Chile y en todo el mundo atrás? El Estado a las familias le daba una porción de tierra grande, tan grande que podían poner un vergel, una vaca, sus gallineros, todo. La gente cultivaba sus propios alimentos. Incluso tenían hasta cementerios familiares, muchos terrenos. ¿Pero qué hizo el Estado? Me refiero no solamente a este Estado, sino al Estado de gobierno del mundo. En los días de Lot, dice, comían, bebían, pero aparte de eso, 4 cosas más. Compraban, vendían, plantaban y edificaban. A la gente se le quitó ese poder. Hoy día usted no puede criar una vaca en su terreno, por más que tenga, porque alguien lo puede denunciar a salubridad, a higiene, un montón de cosas. No puede cultivar sus propios alimentos. Estamos en la sociedad de Lot. Ahora, atención con esto. Dice que compraban, vendían, plantaban y edificaban, pero ¿quién manejaba esta sociedad? ¿Dónde vivía Lot? En Sodoma. Y Sodoma era la capital, era la capital de un imperio que estaba cerca de Gomorra, y después habían casi 10 ciudades de las mismas características. Era una sociedad impía, perversa, degenerada, y ellos manejaban ese sistema. No sé si se entiende lo que estamos viviendo hoy día. Por eso Jesús dice, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y esa es la sociedad que estamos viviendo. ¿Tú crees que los que están gobernando este mundo son gente que ama y respeta a Dios? Son tipos impíos, tipos desviados, tipos pervertidos, que ni siquiera sabemos el nivel de vida que llevan. Ellos han instalado las leyes que hablan de comprar, vender, plantar y edificar, pero ellos son los que hacen y usufructúan con la tierra que Dios le dio al hombre. Hoy día tú no tienes derecho a nada. De hecho, la tierra que decimos tener tampoco nos pertenece. El Estado la puede expropiar en cualquier momento. Por eso cuando Jesús le habla al creyente, le hace entender y le dice, vosotros no sois del mundo. Usted no tiene que echar raíces aquí. Y el mensaje que Dios nos ha dado no ha cambiado. Dice que Dios trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y esa escena no ha cambiado. Ya no está Noé, no está el arca, pero el mensaje está en tu corazón y en mi corazón. Y hablemos de ser pregoneros de justicia. Hablar de que viene efectivamente ahora no un diluvio de agua, sino de fuego, como lo vamos a ver después. Lluvia de fuego. ¿Qué llovió sobre Sodoma? ¿Qué dice el texto? Vamos a leerlo. Dice, verso 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Ya no llovió agua como en el diluvio, sino que llovió fuego y azufre. Y esa es la fase que estamos viviendo hoy día nosotros. Estamos asistiendo y vamos a ser expectantes de la destrucción de esta sociedad. No quiero entrar en un debate teológico si la iglesia ha de pasar la gran tribulación o no.
La Biblia no lo dice, y eso es lo increíble, porque la Biblia no lo dice. Tenemos sospechas. Aquellos que son eruditos serios de la Biblia tienen la balanza inclinada de que sí, la iglesia pasará por la gran tribulación, pero será sacada del medio de ella. Otros dicen que tal vez será antes, pero no lo sabemos. Pero sea como sea, el juicio es inminente. Pero los que tengan el arca diseñada como Dios la ha propuesto, no van a sufrir daño alguno. Entonces la sociedad de Lot tiene estos 6 pilares que estamos viviendo hoy en día. Génesis 19, verso 1, escucha lo que dice, lo voy a leer. Hemos visto los pilares de Noé, no los quiero repetir, pero para que esto se lo grabe. Dios guardó a Noé, pregonero de justicia. El arca era el símbolo para esa época. Para la época de Lot, porque dice que será la venida del Hijo del Hombre como en los días de Lot, la señal inequívoca en los tiempos de Lot fue la visitación angelical. Y esto está en Génesis 19, verso 1. Escucha. Llegaron pues los ángeles, que eran 2, a Sodoma. Si tú fueras Dios, enviarías ángeles a un lugar pervertidísimo. Pero Dios sabe lo que hace. Dice, Dios envió, dice, 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, simbólico. Estaba por anochecer. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Esa es la señal. Jesús lo dice, Mateo 24, verso 39 en adelante. Y la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Lot. La señal en los tiempos de Lot fue la visitación angelical. Mientras no, ya a mí me da risa porque mientras nosotros queremos que tengamos visitaciones angelicales entre nosotros, entre nuestro culto, yo tengo por seguro que Dios ha enviado advertencia a toda esta gente que está en estas esferas de autoridad y están totalmente torcidos y pervertidos las cosas del diablo. Esos ángeles no fueron por razón de Lot, fueron a advertirle a esa ciudad que iba a ser destruida. Esa es la señal que estamos viviendo, Jesús lo dice. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Lot. La señal para Sodoma fue la visitación angelical. Y no crean que era cualquier ángel. La palabra ángel viene del latín, angelus, mensajero. Y Dios tiene ángeles especiales y asignados para cada país, para cada nación, para cada zona geográfica. Y eso está de más decirlo que en esta nación hay potestades que son regentes. Si hay pecados distintivos en cada ciudad. En cada población donde usted vive. ¿Por qué cree usted que hay pasajes que son tranquilos? No pasa nada. Y hay otros donde usted va, pero parece que el diablo tiene un camping ahí. ¿Por qué? Porque los espíritus, las potestades, Pablo las describe como jerarquía. Señores de las tinieblas, gobernadores de maldad. Y el pueblo cristiano, no, pues reina la chacota. Por eso a veces el pueblo de Dios no logra tener este impacto, porque Dios necesita coerción, Dios necesita que el ovejerío, en este caso usted, pueda realmente ser obediente al pastor, porque el pastor es el que le da el lineamiento para seguir. La oveja que salta la reja, el pastor se va a tener que tapar los ojos y el pastor, y Dios, pastor de los pastores, decir, no lo conozco. Entonces, el arca, que es el rebaño, donde Dios nos convoca, ¿cierto? Y hay abrigo, hay seguridad, hay alimento, mientras el agua comienza a subir. Pero muchos dicen, no, pero pastor, no cae ni una gota de agua. Esta es la sociedad de Noé. No entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y hay mucha gente igual, ¿para qué tanto sanateo? ¿Para qué tanta cuestión de fanatismo ahí si no pasa nada? Hasta el aire está más limpio, dicen. No se deje engañar por lo que ve su ojo. Esto no está bien. Esto en cualquier momento va a empezar el agua a subir y la Biblia dice que comenzó a llover, pero no de una manera normal, dice, fue una manera inusual, dice el libro de Génesis. Léete el relato del diluvio, dice que fueron abiertas las compuertas de los cielos. Fue una cuestión descontrolada, fue una cuestión que nunca se había visto. Va a ser así exactamente lo mismo. Dice que el día que Lot salió de Sodoma comenzó a llover y eso fue peor que el diluvio.
comenzó a llover fuego y azufre. Por eso la gente no cree el Evangelio. No, estos son puros relatos. Yo soy profesor de Biblia y cuando me encuentro con maestros de Biblia, hay una rama de la teología que le ha hecho mucho daño al pueblo evangélico, que se llama la desmitificación de los textos bíblicos. Ellos dicen, no, que eso es algo simbólico. No, si el sermón del monte, los discípulos andaban en el monte ahí, pero sí, andaban en el monte, pero agarraron unos yuyos, unos hongos alucinógenos y se fueron rodando por el cerro y se imaginaron eso. No, hermano, esto es verídico, es real. Lot significa escondido, o que se esconde, y porque no da la cara. ¿Sabe lo peor de Lot? Que él huye a Zoar. Esto está en Génesis 19. Escucha lo que dice. Estamos en tiempos de Lot. Jesús lo advierte. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Lot, dice. Hay muchos hermanos que están en conducta igual o peor que Lot. Escucha lo que dice el texto. Génesis 19, verso 23. Escucha. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Voy a leer desde el verso 19. He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. Lot está hablando con el ángel, porque el ángel viene a destruir Sodoma. Lot comienza a hablar con el ángel y le dice, tu siervo Lot ha hallado gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Lot sabía que el tipo corría peligro. No, él nunca tuvo ese temor. ¿Sabe por qué? Porque Lot tenía cuentas que saldar. Verso 20. He aquí, dice Lot, le dice al ángel, esta ciudad está cerca para huir. Esta ciudad está cerca para huir allá, dice, la cual es pequeña. Mira la mente de Lot, todo pequeño, todo malo. Elige huir, elige una ciudad chiquitita, una ciudad pequeña, dice, déjame escapar ahora allá, dice, y salvaré mi vida. Es el diálogo de Lot con el ángel. Escapar, huir, una ciudad pequeña. Analiza tu mente, qué es lo que pasa por tu mente cuando te refieres a las cosas de Dios. Dice, y le responde el ángel, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Zoar estaba en la lista de destrucción. Atención con eso. Jesús dice en Mateo 24, verso 39, que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Lot. ¿Cuál era el perfil de Lot? Lot no le oró a Dios, habló con un ángel. Ahí hay que tener cuidado. Solamente Dios debe ser el centro de nuestra adoración y devoción. Los ángeles son mensajeros, son para los mandados, pero no para que ellos intercedan. Lot comete el terrible error de decirle al ángel, quiero ir a Zoar. Y el ángel se da cuenta, pero que eso también va a ser destruida. Por alguna razón que no se nos permite saber, Zoar no es destruida y Lot se va a vivir a Zoar. El ángel le dice, date prisa y escapa allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y el sol salía de la tierra, o sea, estaba amaneciendo cuando Lot llegó a Zoar. Verso 30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Y sus dos hijas con él, porque ya la mujer había muerto en ese proceso. Porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Y usted sabe lo que viene después. ¿Por qué Lot pide algo que después no es capaz de cumplir? Llega a Zoar y el tipo no se queda ahí. Dice que tuvo miedo y se va a vivir una cueva. ¿Dónde terminó Lot? En una cueva. Y en ese lugar ocurre lo más terrible, incesto. Sus hijas quedan embarazadas de su propio padre y eso da origen a una estirpe
terrible que oprime al pueblo de Israel, los amonitas, pueblo idólatra por excelencia. Jesús lo dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé y los días de Lot. Estamos viviendo los días de Lot. Esa perfidia, ese descontrol que hay en la gente. Lot tenía, dice esto en su corazón, un tipo cobarde, un tipo que huye a una ciudad pequeña, un tipo que llegando a esa ciudad que debió haber sido destruida, huye de esa misma ciudad y se va a una cueva. O sea, sale de Sodoma y su sepulcro es una cueva. Ahí muere. No muere físicamente, sino que muere como hombre, como persona. Y entra a la historia como un ser despreciable. Por eso Jesús da esta característica de los tiempos de su venida, como los días de Lot y como los días de Noé. Y si a usted no le queda claro qué es lo que había en el corazón de Lot, Génesis 19, verso 3, ¿qué dice? Más Lot porfió mucho con ellos, con los ángeles. Porfiado, dice, era un tipo porfiado, de esencia porfiado, rebelde. Por eso usted y yo debemos orar y decir, Señor, ayúdame a ser un tipo obediente, un tipo sumiso. ¿Sabe que lo que más cuesta tener en el corazón de un ser humano es ser sumiso? Cuesta mucho ser sumiso. Porque los niños desde chicos usted ve que cuesta un mundo encauzarlos. ¿Cuánto más usted? ¿Quién le va a pedir esta obediencia a un crío si usted no obedece? A veces nos enojamos con los niños, pero póngase a pensar, si tanto le cuesta a un niño obedecer, ¿cuánto más a un tipo adulto, formado, ya estructurado en su forma? Cuesta, es muy difícil. Lot significa escondido. Hemos visto lo que dice el versículo. No entendieron hasta que, tercero, vino el diluvio. Porque lo que Dios promete se va a cumplir. Prometió el diluvio, vino el diluvio. Te hablé de que va a venir un diluvio de fuego. Eso está en Mateo 3:12, donde dice, su aventador está en su mano. Juan el Bautista habla de él. Y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Juan, el que bautizaba, fue uno de los primeros que habló de ese diluvio de fuego que va a venir sobre el mundo, que va a destruir a la gente. Lo que tú estás escuchando hoy día es la esencia pura del mensaje cristiano y evangélico, que la gente no quiere oír. No quiere oír de la realidad de un infierno. Y si habla de un infierno como el de Condorito. El Condorito está en el infierno y feliz, chip libre para todo, andan otras condoritas desnudas corriendo por el infierno. Y él detrás de ella. Es el paraíso, dice Condorito. Aquí tengo libertad y nadie me oprime ni me reprime. Pero ese no es el infierno. Condorito está muy equivocado. Para entender Mateo 24, usted tiene que leer todos los discursos de Jesús. Y entender que Jesús a ti y a mí nos hace un favor enorme con acortar los días. Porque voy a leer el versículo que tal vez muchos de ustedes lo han leído, pero conectándolo con todo lo que hemos oído, se va a dar cuenta de algo. Jesús dice que los días serán acortados, o si no dicen, ninguna carne sería salva. Y ahí le incluye usted y a mí. Eso está, lo puede ver conmigo, Mateo 13:20. Mateo 13:20. Quiero que escuche atentamente lo que dice Mateo 13:20. Ponga atención, dice Mateo 13:20.
Marcos 13:20 dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Verso 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, a uno de los escogidos. Verso 27 del capítulo 13 de Marcos. Entonces enviará a sus ángeles, acuérdense, los ángeles fueron a Sodoma. Ahora los ángeles, Dios los envía, ¿a dónde dice? Entonces Dios enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Es el mismo paralelo. Jesús habla de exactamente lo mismo. Mateo 13, verso 20. El Señor acortará aquellos días, o si no, nadie sería salvo. Se refiere a estos días que estamos viviendo. Increíble, dice, nadie sería salvo si Él no acorta esos días. Aquí no se trata de una visitación del Espíritu, de que todos seamos llenos del Espíritu Santo, de un nuevo mover, de la lluvia tardía, de tantas cosas que se hablan. No, el texto de Jesús es claro, es categórico. Dice de que los días van a ser acortados, o si no, nadie sería salvo. El tipo, por muy santo que sea, Jesús dice que los días van a ser acortados, o si no, será imposible mantener fidelidad. Por eso Jesús, cuando trata con Juan y escribe el Apocalipsis, el último versículo del último capítulo, Juan, ¿qué dice? Señor, ven pronto. Cumple lo que dijiste, acorta estos días. Entonces nosotros estamos asistiendo al fin de la era, al fin del tiempo. Nadie sería salvo, días acortados, y habla de un engaño descomunal. Dice que apunta, ¿a quién va dirigido ese engaño? A los escogidos. Lot, sin duda, dentro de toda la locura y ceguera que tenía en su mente, estaba conectado con las promesas de Dios porque él era pariente de Abraham. Era escogido, pero él escogió mal. Eso pasa con mucha gente hoy día. Lot representa al pariente lejano de Abraham. Usted Abraham, el hombre y la mujer de la simiente de fe, pero por ahí hay un Lot en la familia. Póngale usted el apellido al lado. Ahí tenemos un pariente, ¿eh? ¿Y qué pasa con Lot? ¿Qué pasa con Lot cuando entra en un estado de confusión y escoge mal? Ahí está Abraham interviniendo. Porque tienes que ver todo Génesis para darte cuenta que Abraham va a interceder por Lot. Pero ni siquiera el viejo Abraham pudo. Y Dios envía ángeles. Vamos a llegar a ese punto también. Último tema. Y se los llevó a todos, dice. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Salmo 50, verso 16, escucha lo que dice. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tienes tú para tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Este versículo me encanta refregárselo a los tipos que no son cristianos. Cuando empieza con la tontera, ay, que los pastores son aquí, son acá, ay, que en tu iglesia, digo, a ver, compadre, vamos a la Biblia, Salmo 50, verso 16. Dios nos va a prestar oreja, Dios nos le va a tomar atención al tipo que es malo. Él no tiene por qué hablar de las cosas de Dios. Salmo 50, verso 16. Dios le dice al malo, al impío, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y por qué tienes tú que tomar mi pacto en tu boca? Esa es la sociedad que estamos viviendo hoy día. Tipos malos, tipos que viven totalmente como quieren vivir, hablan de Dios. Se sienten en la libertad de hablar de las cosas de Dios. Ahí tenemos que entrar nosotros entonces, con nuestro discurso, con nuestra palabra, con nuestra enseñanza bíblica sólida y firme. Dios a Noé lo escogió como pregonero de justicia. Lot
perdió una gran oportunidad de haber sido un gran evangelista, de haber sido también un pregonero de justicia, pero no se dice que fue eso. Él estaba sentado a la puerta de la ciudad. En la antigüedad la puerta de la ciudad era donde se hacían las transacciones comerciales, donde se sentaban los grandes, los señores. Pero no lo hizo. El silencio de Lot fue su lápida. ¿Sí, hermano? No fue sodomita, no se le puede acusar que fue sodomita. Pero su conducta era peor que la de un sodomita. Porque el silencio, cuando tú sabes una verdad y te la callas, esa cuestión, hermano, es una granada que andáis trayendo en tu mano. Te va a explotar en cualquier momento. Resumen de la palabra, Mateo 24, verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Cuál es el sello? Jesús dice, el sello de su venida antes de que Él venga es que la gente no va a entender. Estamos acostumbrados a escuchar diferentes tipos de mensajes con respecto a la venida de Cristo, que los terremotos, los maremotos, los cataclismos, eso está bien, pero el sello en la gente, no en la naturaleza, sino el sello en la persona, es que no va a entender, dice. No entendieron hasta que vino el diluvio. Voy a leer unos 6 versículos de corrido y con esto vamos a pasar a orar, pero para que entiendan lo que Jesús le habló a los apóstoles con respecto a esto. Segunda de Timoteo 2:7, dice, el Señor, le dice Pablo a uno de sus consiervos, te da entendimiento en todo. ¿Quién da entendimiento al creyente? El Señor. Usted no va a entender las cosas por leer o por alguien que se las explique. No, es el Señor el que te da entendimiento. Acuérdense que la sociedad en la cual el diluvio vino, su característica era de que no entendieron hasta que vino el diluvio. Usted deberá decir, Señor, dame entendimiento. Según Timoteo 2:7, el Señor te da entendimiento en todo. Efesios 4:18, dice que el mundo tiene entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecer quiere decir a media luz, en oscuridad, en penumbra. Esa es la condición en la que está el mundo. Segunda de Corintios 4:4, dice que el diablo es el que ciega el entendimiento de los incrédulos. El diablo es una obra maligna que está oculta detrás de ellos. No era que la sociedad no entendía porque eran tipos burros que no entendían. No, era que el diablo, hermano, siempre ha estado desde el huerto mismo, cuando Adán y Eva fue creado. Él se ha metido en la raza humana para entenebrecer el entendimiento de la gente, ponerlo oscuro y que la gente no pueda entender, no tenga una sanidad mental, espiritualmente hablando, no entienda las cosas de Dios. Lucas 24, verso 45. El más maravilloso de las visitas de Jesús, a mi gusto y a mi entender, cuando Jesús va camino de Emaús, dice que les abrió el entendimiento a esos 2 discípulos. De todos los milagros es el más maravilloso de Cristo, porque pucha, hacerle que el tipo, que la croqueta le funcione, pues. Oye, pero si Jesús multiplicaba panes, peces, el tipo estaba ciego, el ojo se le ponía y funcionaba, pero para que un tipo entienda, eso sí que es un milagro. Eso sí que es un milagro maravilloso. Los 2 discípulos de Emaús iban conversando, iban tristes, iban llorando, iban conversando de lo que había ocurrido en Jerusalén. Y daban por muerto a Jesús, dice. ¿Qué tipo tan bueno era? No, era bueno. Era lo mismo que cuando vamos a los funerales. Qué bueno era el tipo, no, sí era bueno, dicen. Hasta que aparece Jesús. No le conocieron, dice, pero les abrió el entendimiento, dice. Y eso está en Lucas 24, 45. Sí lo hizo con 2 discípulos. Uno era anónimo, el otro se llamaba Cleofás. Le abrió el entendimiento. Si lo hizo con ellos, lo puede hacer contigo. Señor, dame entendimiento según 2 Timoteo 2:7. El Señor te da entendimiento en todo. Señor, como lo hiciste con esos discípulos camino de Emaús. Señor, ábreme el entendimiento. Pero no el raciocinio mental, humano, animal. No, sino el entendimiento de las cosas del Espíritu. Amén. Salmo 119, verso 34. David hizo un compromiso, una promesa con Dios y dijo, dame entendimiento y guardaré tu ley. Esa es la clave. Porque hay gente que no guarda los mandamientos de Dios porque no los entiende. Primero hay que entenderlo. David dijo, Señor, dame entendimiento y guardaré tu ley. Hay gente que lo analiza, que le conviene o no estar en las cosas. Esto no se trata de que tú no analices, sino entendimiento. Que es ganancia estar en las cosas de Dios. Lo más increíble es que Jesús habla de esto en la parábola del sembrador.
Mateo 13, verso 19 dice que la persona oye la palabra del reino y no la entiende, viene el mal y la arrebata. Esa característica igual está ahí, la misma característica que estaba en los tiempos de Lot y de Sodoma y de Noé, que no entendieron. Dice el texto, oye la palabra del reino y no la entiende. Cuando usted le predica a alguien que no es cristiano, va el mismo patrón, Jesús habla de eso, el diablo sigue el mismo patrón. Usted habla la palabra del reino, dice que esa persona no la va a entender. Y si no la entiende, dice, viene el diablo detrásito. Entonces, no es solamente predicar, hermano. Dios te responsabiliza de lo que dice. Dios responsabiliza a Noé del arca. Entiéndalo. Nadie discute de que puedas tener un llamado, un ministerio, una unción, lo que sea, pero no es solamente eso. Es llevar a la gente a cimentarlo en la fe, enraizarlo, un compromiso con Dios. Amén. El texto más conocido por todos, Santiago 1.5, el que esté falto de sabiduría, que dice, pídasela a Dios. Con eso puedo terminar la palabra, pídasela a Dios. Un texto que no anoté en mi bosquejo, pero lo encuentro pertinente explicarlo. Jesús sabe de que la sociedad cambió. ¿Usted cree que no sabe? Ya no andamos en carreta, los hombres no nos circuncidamos, las mujeres pueden andar con su pelito suelto, ya no andar usando esas cuestiones que usaba la sociedad antigua. Es otra sociedad. No usamos dracmas, ni blancas, ni cuadrantes, ninguna moneda antigua. No hay pozo donde... No, es otra sociedad. Pero las leyes del pecado siguen siendo las mismas. Y el reino de los cielos sigue siendo el mismo. Los actores han cambiado, nosotros. Jesús dio una orden, dijo, id y predicar, ¿cierto? Mateo la gran comisión dice, id y predicar, hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Predicar, enseñar y hacer discípulos. Después habla de bautizar, en fin, otras cosas más. Pero ¿cuál es la escena de ese tiempo? Ir por las plazas, dice, ir por los caminos. Hoy día tú te paras en una calle, 10 años atrás te escuchaban con respeto, hoy día te ignoran. Lo he dicho en este púlpito y en muchos otros más. No quiero que te confundas ni te ofendas con lo que voy a decir, pero hoy día eso ha perdido efecto. El evangelio en Chile sí, fue de crecimiento explosivo, sobre todo de la década del 70 en adelante, por el evangelismo callejero. Pero hoy día, cuando uno habla y lee ese texto de ir por las calles, ir por las plazas, tiene otro efecto. Hoy día cuando usted va a una plaza, hay dos plazas, está el Mall Plaza y la plaza, ¿no? ¿En dónde hay más gente? ¿En dónde hay más gente? En ese tipo de plaza. Ahora, si tú te paras con tu Biblia humilde a predicar en el medio de la plaza de la sociedad actual, ¿qué van a hacer contigo? Te van a echar. Aquí no hay que ser teólogo, hasta él sabe que te van a echar. Si te paras en el Mall Plaza un día domingo, ahora que está lleno de borrego ahí, si tú te paras ahí en una plaza no va a haber nadie, pues esas plazas que están aquí no hay nadie, ni perros vagos hay ahí. Porque los perros vagos andan detrás de los lobos que les den pan. Ahora la gente va a todas las plazas. Si tú vas a un Mall Plaza, a un lugar de encuentro de la sociedad actual, no vas a poder predicar, porque hay otras leyes, hay otras opresiones diabólicas. Cuando dice ir por las calles, tampoco son las calles que hay ahora no te podéis parar en una calle, es peligroso. ¿Cuál es la calle moderna? No sé si está en inglés, maneja un poco inglés, no hay que ser muy duro, pero la calle más famosa del mundo, ¿cuál es? Wall Street. ¿Qué pasa? Wall Street significa la calle, Wall es muro. ¿Qué se hace en esa calle? Las transacciones comerciales más importantes del mundo. La palabra calle significa por donde alguien transita, las avenidas. Hoy día una calle es por donde transitan las ideas. La famosa internet que usted tiene en su mano fue concebida en los años 90 como la famosa autopista del conocimiento, donde transitan las ideas. Entonces usted ya no puede predicar en una plaza, en una calle, porque lo van a ignorar. Ahí está, Felipe, ahí está este otro pastor ya, siempre la misma frontera. No, o te van a usar la ley en contra tuya. Gente ha conversado conmigo que le han sacado parte, me han mostrado el papel, 300.000 pesos por predicar en Plaza de Armas. Multas. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que la sociedad ha cambiado y por ende el mensaje es el mismo, pero la estrategia debe ser otra. Pero no podemos borrar lo que está en la Biblia. Jesús dice ir por las plazas, ir por las calles.
Ya no son las mismas calles y las mismas plazas de ese tiempo, ahora son otras. El desafío es mucho más difícil. ¿Te animarías a predicar en un mall? ¿Por qué no nos agarra el Espíritu Santo en un mall? Aquí sí, pues. ¿Por qué no nos agarra ese espíritu de misionero y de evangelista en un mall? Tal vez no necesariamente predicar, pero tener tu folleto ahí también. ¿Sabe por qué va a pasar eso? Porque la sociedad actualmente no quiere oír el mensaje. Hay leyes que rigen esos espacios. Los gobernantes y los políticos de Lot, de Sodoma, eliminaron los pilares del tiempo de Noé, acuérdese. Comían, bebían, se casaban y se daban el casamiento. Una sociedad idílica. La sociedad era antes de la era industrial. La sociedad de Lot, que es la que estamos viviendo nosotros, comían, bebían, pero ya no se casan ni se dan el casamiento, fue destruido el núcleo familiar. Y se sustituyó por estas cuatro. Plantaban, vendían, construían, y el otro ya ni me acuerdo, pero algo malo también. O sea, todo ese perfil lo estamos viviendo hoy día. Y en ese ambiente que manejan los regentes de Sodoma, de Gomorra y de todas esas ciudades consortes, ahí estamos nosotros. Y Jesús lo dice, Mateo 24, verso 39 en adelante. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y no es para bajarte la ala ni los ánimos, pero esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Ese es el desafío que Dios ha puesto en nosotros hoy día. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y le pedimos al Señor que nos ayude, porque Dios ha puesto en nosotros una palabra. Y Dios nos responsabiliza de esa palabra. Quiero que cierre sus ojos y le vamos a pedir al Señor en esta mañana, en esta tarde, ya son las 1:10 de la tarde. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude, porque su palabra lo dice. Mateo 24, verso 39. No entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La sociedad está exactamente igual, pero Dios te tiene a ti. Un Noé, un hombre o una mujer como Noé, pregonero de justicia. Dios te va a guardar. Lo otro, que seamos como Lot, un tipo cobarde, que huye, un tipo que coge mal y que su vida es un desastre. Vamos a orar al Señor. Quiero que cierre sus ojos. Voy a pedir al hermano Carlos Fica que él pueda pasar aquí y él nos pueda dirigir en una oración. Vamos a decirle, Señor, ayúdame a construir mi arca, hacerlo bien, hacerlo firme. Por favor, vamos a orar, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Señor amado, te agradecemos por esta nueva oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias por el equipo, Señor, que pueda entregar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor amado, que abra nuestro entendimiento, Señor, para poder poner por obra,